El sol ardía como una brasa en el cielo despejado, calcinando la vasta llanura del norte de México. El polvo se arremolinaba en pequeños torbellinos, levantado por el viento seco que silbaba entre los mezquites y los cactus. En el horizonte, las sierras se alzaban como guardianes silenciosos, testigos de las historias que el desierto guardaba en sus entrañas. En medio de aquella soledad, un joven vaquero, Juan Morales, cabalgaba con la cabeza gacha, el sombrero ladeado cubriendo sus ojos del sol implacable. Su caballo, un zaino flaco pero leal, avanzaba con paso cansado, como si compartiera el peso de las penurias de su jinete. Juan no era más que un hombre humilde, hijo de un peón y una costurera, criado en una choza de adobe en las afueras de un pueblo olvidado. No tenía más posesiones que su caballo, su lazo y un corazón lleno de sueños imposibles. Pero en aquel rincón del mundo, donde la tierra era dura y los hombres más duros aún, los sueños eran un lujo que pocos podían permitirse. Juan, sin embargo, no se rendía. Había oído rumores, historias que corrían de cantina en cantina, sobre una mujer que reinaba en aquellas tierras, doña Clara Valenzuela, la rica granjera de la Hacienda del Sol. Se decía que su belleza era tan imponente como su riqueza, pero también que su carácter era tan fiero como el de un toro salvaje. Esa mañana, Juan había llegado al pueblo de San Isidro, un lugar polvoriento donde las calles olían a cuero y a tequila. En la plaza central, frente a la cantina El Águila, se había reunido una multitud. Hombres de rostros curtidos, mujeres con rebozos al hombro y niños descalzos observaban con expectación. En el centro de la plaza, sobre una carreta adornada con flores, estaba doña Clara, erguida como una reina. Su vestido de lino blanco contrastaba con su cabello negro, que caía en ondas sobre sus hombros. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían capaces de atravesar el alma de cualquiera que osara mirarla demasiado tiempo. «Escuchen, todos», gritó Clara, su voz firme resonando en la plaza. «En mis tierras hay un toro, un demonio negro que ha matado a 3 de mis mejores hombres. Nadie ha podido atraparlo. Nadie ha tenido el valor. Pero hoy les digo, aquel que logre domar a ese toro feroz, que lo traiga vivo a mi hacienda, tendrá mi mano en matrimonio y la mitad de mis tierras». Un murmullo recorrió la multitud. Los hombres se miraban entre sí, algunos con codicia en los ojos, otros con miedo. El toro del que hablaba doña Clara no era un animal cualquiera. Lo llamaban el diablo, una bestia de cuernos afilados y ojos rojos que parecía surgida de las pesadillas. Nadie en su sano juicio se enfrentaría a él. Nadie, excepto Juan. El joven vaquero, desde el borde de la plaza, sintió que su corazón latía con fuerza. No era solo la promesa de riqueza lo que lo impulsaba, ni siquiera la idea de poseer tierras. Era ella. Clara Valenzuela, con su mirada desafiante y su porte altivo, había encendido algo en él, algo que no podía explicar. Pero cuando dio un paso al frente, dispuesto a hablar, la risa de Clara cortó el aire como un latigazo. «¿Y tú quién eres, muchacho?», dijo, señalándolo con un dedo adornado con un anillo de plata. «Mírate, con tu caballo flaco y tus botas rotas. ¿Crees que un pobre vaquero como tú puede atrapar al diablo? Vete a casa antes de que te rompas el cuello». La multitud estalló en risas. Los hombres se burlaban, las mujeres cuchicheaban. Juan sintió el calor subirle al rostro, pero no bajó la mirada. Enderezándose, se quitó el sombrero y habló con voz clara, aunque temblorosa. «Doña Clara, no tengo tierras ni oro, pero tengo valor. Si ese toro es tan feroz como dicen, déjeme demostrarle que un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace». Clara lo miró de arriba abajo, una ceja arqueada, y luego soltó una carcajada que hizo eco en la plaza. «¡Qué valentía!», se burló. «Está bien, vaquero. Si atrapas ese toro feroz, me casaré contigo. Pero si fallas, no esperes que llore en tu tumba». La multitud rió de nuevo, pero Juan no se inmutó. Con un movimiento lento, volvió a ponerse el sombrero y giró hacia su caballo. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Sabía que el diablo no era solo un toro, sino una leyenda que había destrozado a hombres más fuertes que él.
Pero también sabía que no tenía nada que perder, excepto, tal vez, su vida. Al amanecer del día siguiente, Juan partió hacia las tierras de la Hacienda del Sol. Había pasado la noche en la cantina, escuchando las historias de los hombres que habían intentado cazar a el diablo y habían regresado con los huesos rotos o no habían regresado en absoluto. Decían que el toro vivía en un cañón al norte, un lugar donde los arbustos espinosos crecían tan densos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Decían que su bramido era como el rugido de un trueno, y que sus pezuñas podían partir la tierra en dos. Juan cabalgó durante horas, siguiendo un sendero que serpenteaba entre colinas áridas. Llevaba consigo su lazo, un cuchillo y una cantimplora medio llena. Su caballo, al que llamaba compadre, resoplaba inquieto, como si presintiera el peligro. Cuando llegaron al borde del cañón, el aire se volvió pesado, cargado de un silencio que ponía los nervios de punta. Juan desmontó y ató a compadre a un mezquite. Luego, con el lazo en la mano, comenzó a descender por el sendero rocoso. El cañón era un laberinto de sombras. Las paredes de roca se alzaban a ambos lados, y el suelo estaba cubierto de maleza seca. Cada paso que daba hacía crujir las ramas bajo sus botas, y el sonido parecía resonar como un tambor en la quietud. Entonces lo escuchó. Un bramido profundo, gutural, que hizo temblar el suelo. Juan se detuvo, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que el toro podría oírlo. Allí, entre las sombras, vio a el diablo. Era más grande de lo que había imaginado, una masa de músculos negros que parecía absorber la luz. Sus cuernos, largos y afilados, brillaban bajo un rayo de sol que se colaba entre las rocas. Sus ojos, rojos como brasas, lo miraron fijamente, y Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero no había vuelta atrás. «Vamos, maldita bestia», gritó, más para darse valor a sí mismo que para provocar al toro. El diablo bajó la cabeza y cargó. El suelo tembló bajo sus pezuñas, y Juan apenas tuvo tiempo de arrojarse a un lado. Rodó por la tierra, sintiendo las espinas clavarse en su piel, y se puso de pie justo cuando el toro giraba para atacarlo de nuevo. Con un movimiento rápido, lanzó el lazo, pero la cuerda apenas rozó el lomo del animal antes de caer al suelo. El diablo bramó, furioso, y cargó otra vez. Durante lo que pareció una eternidad, Juan corrió, esquivó y lanzó el lazo una y otra vez. Sus pulmones ardían, su cuerpo estaba cubierto de sudor y sangre, pero no se rendía. Recordaba las risas de la plaza, la mirada burlona de Clara, y algo dentro de él se negaba a ceder. Finalmente, en un momento de desesperación, logró enganchar el lazo en uno de los cuernos del toro. Tiró con todas sus fuerzas, pero el diablo era demasiado fuerte. La cuerda se tensó, quemándole las manos, y por un instante pensó que sería arrastrado hasta la muerte. Entonces, un plan desesperado cruzó su mente. Corrió hacia una grieta estrecha en la pared del cañón, con el toro pisándole los talones. La cuerda aún estaba en sus manos, y con un último esfuerzo, la ató a una roca que sobresalía. El diablo, ciego de furia, no vio la trampa. Su cuerpo chocó contra la roca, y el impacto lo hizo tambalearse. Juan aprovechó el momento para trepar a una saliente y, desde allí, lanzó otra cuerda que logró enredar en las patas traseras del animal. El toro cayó al suelo, bramando, pero incapaz de levantarse. Juan, jadeando, se acercó con cautela. El diablo lo miró con ojos llenos de furia, pero también de algo que parecía resignación. El vaquero no mató al animal. No quería su muerte, solo su rendición. Con manos temblorosas, aseguró las cuerdas y comenzó el largo camino de regreso, arrastrando al toro tras de sí. Cuando Juan llegó a la Hacienda del Sol, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Los peones de la hacienda lo miraron con incredulidad, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y miedo. El diablo, aún vivo pero agotado, caminaba lentamente, atado por las cuerdas que Juan había reforzado en el camino. La noticia corrió como pólvora, y pronto la plaza de la hacienda se llenó de gente. Doña Clara salió de su casa, su rostro impasible, pero sus ojos traicionaban una chispa de sorpresa. ¿Lo lograste?, preguntó, su voz baja,
casi incrédula. Juan, cubierto de polvo y sangre, asintió. No dijo nada, solo señaló al toro, que ahora estaba quieto, como si hubiera aceptado su destino. Clara dio un paso adelante, mirando al animal y luego al vaquero. La multitud esperaba en silencio, conteniendo el aliento. Finalmente, ella habló. Cumpliré mi palabra, dijo, aunque su tono era frío. Pero no creas que esto cambia lo que eres. Un hombre no se vuelve grande solo por atrapar un toro. Juan la miró a los ojos, y por primera vez, no bajó la mirada. No lo hice por tus tierras, doña Clara. Ni por tu mano. Lo hice porque dijiste que no podía. Un murmullo recorrió la multitud. Clara apretó los labios, pero no respondió. En ese momento, algo cambió en su mirada. Tal vez no era amor, ni siquiera respeto, pero era algo. Una chispa de reconocimiento. Juan dio media vuelta y montó su caballo. No se quedó para reclamar su premio. No miró atrás. Cabalgó hacia el horizonte, dejando atrás la hacienda, el toro y la mujer que había desafiado su destino. Porque en el fondo, Juan Morales sabía que no necesitaba la riqueza ni el amor de Clara Valenzuela. Había atrapado al toro más feroz de todos, el que vivía dentro de él.